Muy buenas noches a todos, estamos un día más en Radio Arte y soy Juan de la Cruz. Nos encontramos en la localidad de Cáceres y donde contamos con el especialista en esquemas compositivos Alfredo Díaz. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muy buenas noches, aquí disfrutando de la ciudad, me encanta tu programa, soy un seguidor de él y me parece una gran labor la que haces. Muchas gracias a ti, Alfredo. ¿Sobre qué has venido a hablarnos hoy? Pues sobre los esquemas compositivos del lenguaje visual. A ver, cuéntanos. Pues es la ordenación de los diferentes elementos visuales que conforman la composición. Dentro de esta podemos distinguir el formato y los esquemas. ¿Qué es el formato? Pues el formato es como si dijéramos la forma, el tamaño, la representación de la superficie donde se va a realizar la obra. Sí. Por ejemplo, existen diferentes tipos de formatos. Los formatos planos, los formatos irregulares. ¿Y qué es un formato irregular? Por ejemplo, un cómic que podemos encontrar en cualquier librería. También existen los formatos tridimensionales. ¿Cómo qué? Como una escultura, por ejemplo. Luego también existen los esquemas. ¿Esquemas tal cual? ¿Algún tipo? No, existen dos tipos de esquemas, simples y compuestos. ¿Y qué son estos tipos de esquemas? Pues los simples son los formados por una figura geométrica y varias líneas. Y las compuestas es la combinación de dos o más simples. Simplemente es eso, muy sencillo y ya está. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu aportación y por todo lo que nos has contado hoy Muchas gracias en Radio Arte. Muchísimas gracias. Ahora les dejamos con Julián Iglesias y su peculiaridad sección sobre el equilibrio visual. Pues buenas noches. He estado escuchando lo que ha dicho mi compañero Alfredo. Me ha sorprendido, la verdad. Y bueno, pues nosotros, en mi sección, básicamente se llama Equilibrio Visual. Y para quien no lo sepa, o para los telespectadores nuevos de nuestro canal o radio, es la relación entre los diferentes pesos o fuerzas visuales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son maneras, formas o colores que se ven atraídas básicamente por el sentido de la vista y que aparecen, por supuesto, en la composición plástica. Dentro de esta composición plástica podemos encontrar diferentes tipos, tales como la composición estática y la composición dinámica. Como su propio nombre indica, la composición estática es un tipo que carece de movimiento y se encuentra en un equilibrio simétrico. Y luego, pues la composición dinámica, al contrario que la anterior, se caracteriza porque se aprecia movimiento de tal manera que adquiere una mayor fuerza visual y por tanto llama mucho más la atención. Perdona que te corte, Julián, pero yo una vez leí que existía una serie de métodos de equilibrio. ¿Es verdad esto? ¿Existe una serie de métodos? Sí, existen unos métodos o leyes, como llaman algunos, de equilibrio visual. Creo recordar que hay muchos tipos, pero yo voy a explicar los más importantes, o creo considerar los más importantes. Sí, adelante. Por ejemplo, la ley de la balanza es una ley que básicamente consiste en aplicar colores, tamaños y estructuras a ambos lados del eje. De tal manera que la vista se vea atraída con la misma intensidad con cada uno de estos elementos. Mientras más peso visual haya, mayor atracción y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si, por ejemplo, un niño tiene delante una pelota de fútbol o una hoja caída de un árbol, lógicamente prestará más atención a la pelota que sería más atractiva la pelota, claro. Y luego, pues nos encontramos con la ley de tercios, que consiste en dividir el formato en tres partes iguales a lo largo y ancho, como por ejemplo una fotografía de una flor, en donde esa fotografía se dividirá en 9 partes iguales, de tal manera que lo más importante de dicha foto se establecerán o se colocarán en las principales intersecciones de la foto. ¿Y hay algún método más o son solo estos dos? Sí, la ley de tercios tiene un subtipo, por así decirlo, que son particiones derivadas del rectángulo áureo. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente significa lo mismo que la anterior, solo que esta ley cambia únicamente. Los puntos más llamativos estarían en los ejes principales de sus intersecciones. Es decir,
Por ejemplo, pondríamos de ejemplo la misma foto anterior, únicamente en vez de establecer 9 partes iguales, estableceríamos una línea divisoria con la mayor importancia de la foto con respecto a lo que presta menos importancia. Muchas gracias, Julián, por tu aportación sobre lo importante que es el equilibrio visual y todos sus métodos. Ahora dejamos paso a la publicidad. Ahora volvemos. Puedes jugar al fútbol con tus compañeros, al escondite con tus hijos y al mus con tus amigos. Te toca repartir. Pero nunca juegues con la tranquilidad de tu hogar. Trae tu seguro de hogar a Santa Lucía y benefíciate de un 15% de descuento el primer año, un 10 el segundo y un 5 el tercero. Santa Lucía, un mundo de protección. Patrocinador del equipo paralímpico español. Buenas noches, volvemos de nuevo en Radio Arte. Me informan que tenemos al artista moderno Ángel Mendoza en llamada. Hola, Ángel. Hola, buenas. ¿Qué tal estás, Ángel? Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Cuéntanos un poco sobre el proyecto que tiene en manos. Bueno, pues mi proyecto está relacionado sobre la figura y el fondo en la composición. Interesante. Sí, os venía a decir un poquito, pues, por ejemplo, si nos ponemos en situación, cuando imaginamos un tema pictórico, pensamos en el espacio, que va a ocupar las formas y los colores. Este espacio se denomina campo visual. Dentro de este campo, que está delimitado por el formato, distribuimos. Por otro lado, algunas de estas formas aparecerán como protagonistas en un primer plano y otras en un segundo plano, que sería el fondo de la escena. Si hablamos un poquito de las primeras, estas que son las que aparecen como protagonistas, constituyen la figura del campo visual y las segundas el fondo. Y sí, bueno, también ya para finalizar mi comentario, la imagen cambia dependiendo de su tamaño, la textura, la posición, el color, respecto a los demás elementos de la misma dicha composición. Y esto es todo lo que puedo decir a vosotros y a todos los residentes de... Muchísimas gracias, Ángel Mendoza. Es todo un honor tener a una persona como tú hoy, esta noche, aquí. Gracias. Y ahora les dejamos con Alberto Martínez y su gran sección. ¿Sobre qué viene a hablarnos esta noche, Alberto? Buenas noches, Juan. Hoy vengo a hablaros del ritmo visual. Es una secuencia de imágenes y formas que cada secuencia puede seguir distinto orden. Es así como se diferencia el ritmo. Hay muchos tipos de ritmo. Por ejemplo, tenemos el ritmo continuo, que es aquel en el que las figuras se repiten de manera idéntica. Imagínate, por ejemplo, las tejas de una casa. También tenemos, por ejemplo, el ritmo creciente, que son aquellos en los que se mantiene su forma, pero se modifica progresivamente su tamaño, haciéndolo más grandes o más pequeños. ¿Sabes cómo te digo, no? Sí. También cabe destacar el ritmo alterno, que ocurre cuando se repite más de una figura a intervalos regulares. En este ritmo se usan muchos elementos como la forma y el color, y se alterna con espacios vacíos. Y bueno, como ya he dicho antes, tenemos muchísimos ritmos visuales, está también el radial, el modular, los tenemos también por simetría. ¿Y podrías decirme, Alberto, cuál sería tu ritmo visual preferido? Sí, el mío sería el de simetría, porque se puede mezclar con diferentes tipos de ritmos y queda muy chulo y tal. Lo siento, Alberto, te tengo que cortar. Muy interesante lo que nos estabas contando en tu sección, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy. Muchísimas gracias a todas las secciones y a todos los especialistas que hemos contado, y mañana volvemos a la misma hora en Radio Arte con más, pero no mejor, porque es imposible.